Amigos, muy buenas tardes. La plática. Bueno, podemos empezar. ¿Es originario usted de dónde? Yo soy de aquí de Pachuca, pero antes que nada yo quisiera saludar a tras del reloj monumental, pero la casa de mis padres estaba a 2 cuadras. Ya después de Ujú, nacida en un hospital, ya me llevaron ujú. ahí a la calle de Comunfort, donde crecí hasta la edad de 18 años, que me fui a estudiar a la Ciudad de México la carrera de psicología. Ah, ok, perfecto. ¿Y su gusto por la cultura cuándo empezó? Pues yo creo que uno tiene este gusto por las diferentes expresiones artísticas, culturales, desde siempre, ¿no? Mi familia era una familia que escuchaba mucho música y se escuchaba pues de toda, ¿no? Un hermano le gustaba la música ranchera, otro hermano le gustaban los Beatles, es beatlemaníaco 100%, mi hermano David, y ya otro hermano, en fin, con, con tantos hermanos, cada uno tenía Su sus estilo, ¿verdad? propios gustos en cuanto a Ujú. música se pudiera decir. Y pues hace ya el próximo 16 de diciembre, o sea, el 16 de diciembre de este año, se van a cumplir 50 años de que aquí en Pachuca estuvo el extraordinario músico, compositor, cantante Ray Charles. Ujú. Eh, Él vino acá a la ciudad de Pachuca porque nosotros lo invitamos a que viniera. eh, a- en ese entonces pues yo era un adolescente y no tuve más que, a bien, Ray Charles vino a que en aquel entonces era la moda, a una posada baile. Ujú. eh, y le abrió un grupo, Sonido Internacional, un grupo de rock de aquí, hidalguense, de los pachuqueños, vamos, los hermanos García formaban parte de este grupo. Y después de este grupo también estuvieron un gran grupo de rock de esa época, que eran los Rocking Devils. Y Ujú. después de estar los Rocking Devils ya llegó Ray Charles. Ray Charles venía de haber inaugurado un espacio en la Ciudad de México que eran los candiles del Hotel del Prado, y después de estar en esa inauguración lo trasladamos a Pachuca para que viniera a tocar, y para que los pachuqueños y las pachuqueñas Ujú. lo escucháramos. Y se puede decir que esos fueron mis Su inicios primer logro. en cuanto a ¿Y cultura, se cómo pudiera surgió la decir. idea de invitar a Ray Charles? Eh, en casa de mis padres se Ujú. recibía el periódico Excelsior, y ahí era diario la lectura de este periódico, y yo en algún momento vi que venía este gran artista a inaugurar este espacio allá en la Ciudad de México, y pues yo pensé que era una buena oportunidad para acercarse y que pues viniera también a Pachuca. Ujú. Y así fue como se dio. Se dio que Ray Charles viniera acá. Con quien básicamente yo tuve trato fue con el gerente de espectáculos del Hotel del Prado.
Él fue quien me contactó, él fue el que me dijo cuánto era lo que iba a cobrar Ray Charles. A él fue a quien le llevé yo un cheque certificado para que era el anticipo de lo que cobraría Ray Charles para para esta posada baile que era en aquel entonces lo que estaba de moda. Y así fue como lo contacté, porque en los periódicos se anunciaba que venía este gran músico y bueno, pues creador de este rhythm and blues, ¿no? Ajá, sí, que pues casi en ese tiempo no les daban mucha promoción aquí en México el rhythm and blues, recuerdo, ¿no? Era más el rock. El rock, pero bueno, sí se conocía a Ray Charles, y afortunadamente sí se conocía, porque yo y algunos compañeros tuvimos que vender los boletos para poder hacer afrontar estos gastos que implicaba traer a Ray Charles, porque lo trajimos de la Ciudad de México en autobús con todos sus músicos. Eso costaba, y también tuvimos que alquilar el salón donde se presentó. Y me había comentado una vez de un piano, ¿no? Ajá, sí, eso fue una broma que yo no lo tomé como broma, yo lo tomé como algo real. Sí. Y lo hice. El hombre con el que yo estaba contactando allá en el Hotel del Prado me dijo que Ray Charles no podía venir si tenía que tocar él en un piano de cola, pero tenía que ser blanco. Entonces fue de verdad maratónico la búsqueda de un piano de cola blanco aquí en Pachuca, y afortunadamente lo encontramos. Y afortunadamente Ray Charles tocó en ese piano, y ahí estuvimos en un salón que se encontraba, que ahora ya no es biblioteca, pero que después se convirtió en biblioteca, que está en el río de las avenidas aquí, y que ahora es una galería, y además es resguardo de algunos archivos históricos. No entiendo muy bien ese edificio que pertenece a la Secretaría de Cultura, qué es lo que alberga en este momento, pero inicialmente era un salón de baile que se llamaba Margarita Maza de Juárez, y después de que fue un salón de baile se hizo biblioteca. En ese mismo salón de baile, años después, yo creo que como unos 4 o 5 años, 4 cuando mucho, también se presentó Gloria Gaynor. La reina de las discotecas, ¿verdad? Ajá. Porque había la reina de la música disco y la reina de las discotecas, me recuerdo. Sí, y bueno, Gloria Gaynor también lo trajeron jóvenes universitarios, como yo 4 años antes había traído a Ray Charles. Interesante, muy bien traer eso. Y lo importante es traerlos en su época de apogeo, ¿verdad? Sí. Porque luego traerlos ya cuando están olvidados. Bueno, yo creo que Ray Charles nunca estuvo olvidado. Yo lo vi a Ray Charles con, no sé, aproximadamente hace, no sé decirle en qué año, pero en el Auditorio Nacional, en un festival de jazz, y era todos los días eran un grupo diferente en este festival de jazz, y yo fui el día que iba a tocar Ray Charles a propósito, ¿no? Por los recuerdos que yo tenía de cuando hicimos esta gestión para que estuviera aquí en Pachuca, Hidalgo. Qué grandes temas, yo me acuerdo de Hit the Road Jack, ¿se acuerdan? Ay, sí. Georgia. Georgia in My Mind. Tantos. Mi papá tiene un álbum de 3 LPs cuando era famoso, ¿no? Los álbumes de 3 LPs. Sí. Y todo lo conservo ahí, todo está bien cuidado. No son joyas que... Yo me acuerdo cuando salió el compacto, mucha gente tiró sus LPs a la basura. O los regaló, sí. O los vendió, los malbarató a peso, ¿no? Sí, y luego ya volvió otra vez, ¿verdad? Ahorita está regresando, ¿verdad? El vinil, y bueno, pues, y están carísimos los viniles. Bastante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezó a salir el compacto, pues en ese tiempo los discos eran miles en esa época. Pues recuerdo que costaban de 17,000 a 21,000 un LP. Ajá. Y salió el compacto, mínimo 50,000 pesos el compacto, ¿no? Y decían, ay. Y después, y ahora es al revés, ¿verdad? Los pocos compactos que ahorita están en 100 y tantos mil. No, 100, ya no son miles, son pesos, ¿verdad? Ajá. 120, 150. Y el LP está en 800. Sí.
Pero luego vale la pena comprarlos, porque me acuso, sí he comprado LP recientes. Ajá. Y luego que los hacen ahorita de colores como de la época de los 70s, cuando eran, ¿verdad?, verdes, transparentes, amarillos, azules, las versiones remix. Ajá. Para la discoteca, no sé si se acuerda que lo sacaban de colores. No me recuerdo de eso, doctor. Yo no los vi más que negros. Pero, o sea, que era por ejemplo, yo me acuerdo, el primero que vi fue cuando Barbara Streisand y Donna Summer grabaron Ya no llores es demasiado en versión disco. Ajá. Y mi papá lo compró y el disco era rojo transparente, pero la canción, en lugar de durar 4 minutos, duraba 11 minutos para el bailongo en la discoteca, cuando eran esas discotecas de la esfera con cristalitos y las pistas que brillaban de colores como árbol de Navidad. Ajá. Creo que sí hubo una discoteca en el centro, ¿no? Ecus se llamaba, ¿no? Yo creo que hubo muchas, Yo me doctor. acuerdo de Ecus. Ecus fue una de las primeras discotecas que hubo en Pachuca, pero antes había habido otra allá por la avenida Madero. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero muy famosa. Y en la avenida Madero también, o sea, a finales de la avenida Madero había una que era grande, pero a mitad cerca del Parque Pasteur, en una calle que sube hacia Ariste, ahí había una... Borsalino, ¿no? Borsalino, Sí. Exacto, sí. Tenía su sombrerote afuera. Ajá. Ay, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Y luego había otra que se llamaba Strauss, Sí. que estaba sobre esta calle que va a dar a Gobierno, Vicente Segura. Y había otra que tenía nombre de algo egipcio. De la Esa calle era, del Seguro. esa era la que estaba por avenida, que le digo que allá por el Pero Seguro. no me acuerdo cómo se llamaba. Keops. 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 Sí, Keops. Estamos retrocediendo algunos años, pero qué épocas aquellas, ¿verdad? Sí. Es como yo le decía a mi papá, yo cuando era joven que me iba a las discotecas y me endiosaba ver todo lleno de compactos. Iba a la Ciudad de México y ahora voy y le digo, ¿dónde cobró? Ahora es una taquería. Ajá. ¿Cómo desaparece todo, verdad? Bueno, volviendo con esto, porque siempre me salgo de la tangente, ¿no? Y luego ya de su niñez o adolescencia, ¿cuáles fueran sus cantantes favoritos? ¿A quién admiraban? Wow. Y pues, mire, yo tuve varios ídolos, pero uno de ellos, y además quería yo casarme con él, debo de haber tenido como 8 o 9 años, estaba yo alrededor, sí, el 4º año de primaria. En ese entonces Sammy Davis Jr. me gustaba muchísimo, me gustaba cómo cantaba, y yo le decía a mi madre que yo me quería casar con él, qué bueno que mejoré los gustos. Y bueno, ese yo creo que fue el primer ídolo mío, no de mi familia, porque le comento, había un hermano que en la música ranchera, había otro que en los boleros, había otro que la música de grupos de rock norteamericana, y el otro que era bitlemaníaco, en fin. Y después de ese gusto por este gran cantante Sammy Davis Jr., llegó BJ Thomas, también Raindrops Keep Falling on My Head, ¿no? Sí, Raindrops, que otro también era Another Somebody Wrong Song, ¿seguro? Sí. También Hook on a Feeling era de él, ¿no? Ajá. Sí. Y después de BJ Thomas llegó Tom Jones, y ahí me estacioné un buen rato con Tom Jones. También era muy pues parecida a la música que interpretaba Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck, sí, muy bueno. Ajá. Una mezcolanza de culturas, ¿verdad? Porque recuerdo que él era hijo de un inglés y una hindú. Y nació él en Madras, India, me acuerdo, después se fue. Sí. Pero creo que fue el único que desplazó a los Beatles al segundo lugar, según lo que he leído, con la canción Release Me. Ajá. Please release me, let me go. Ay, no, qué buenas. Y tengo discos de todos los que me ha mencionado. Ahí en mi audioteca. Y bueno, ahí un poquito Bobby Sherman, con la canción esta que lo hizo muy, muy famoso, la de
Easy come and easy go, ¿sí? Algo así. Y de ahí eran esos mis gustos, mis pasiones musicales. Esto fue más o menos hasta alrededor de los 15 años, algo así. Y ya después pues empecé a escuchar y a gozar de la música, la canción de protesta que en aquel entonces se llamaba, ¿no? Canto nuevo. Ahora es canto nuevo, pero las primeras, y yo me recuerdo que un hermano, en paz descanse, mi hermano Alfio, me decía, ¿qué tiene de protesta los ejes de mi carreta? ¿Qué tiene esa canción de protesta? De Atahualpa Yupanqui. De Atahualpa Yupanqui, sí, pero estaban y así se catalogaban en ese momento como canción de protesta. Y empecé a escuchar este tipo de canciones en español, de canciones en donde se hablaba no solamente del amor, sino que también se hablaba de otro tipo de situaciones que se vivían en Sudamérica y bueno, también un poco en México, ¿no? Y ahí empecé con lo que es esta que después fue Nueva Trova Cubana y después ahora se le llama, bueno, no sé si ahora todavía, pero hace unos 10 años se le empezó a llamar Canto Nuevo. Pero también decían nueva canción latinoamericana, hubo muchas etiquetas para esas canciones. Sí. Y mucha gente no le gustaba escucharla porque no entendía, ¿no? El mensaje que traían, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba oír la canción de Mi Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Digo, ¿qué un unicornio azul? Digo, pues es que trata de entender que a lo mejor él perdió algo que era único para él. Claro, ¿no? Perdió sus pantalones de mezclilla. Sí. Eso sí no lo sabía. Esa canción se la compuso a unos pantalones de mezclilla que dejó colgados y vamos para secarse. Y cuando llegó por ellos ya no estaba. Entonces compuso esa canción que es preciosísima y nadie puede pensar que la compuso en base a que se le perdieron unos pantalones de mezclilla. Yo imaginaba que algún familiar, no sé, fue mi primera idea. No fue la canción del pero elegido. Bueno, nosotros tenemos que ubicarnos un poco en los momentos que en ese entonces, y que bueno, no sé cómo estará actualmente, pero que en ese entonces se tenía Cuba. Tener unos pantalones de mezclilla era de verdad muy difícil. Quienes estén siguiendo este programa dirán, ay, ¿cómo va a ser difícil un pantalón de mezclilla? Pues sí, en ese entonces en Cuba era muy difícil. Por ejemplo, para las mujeres tener medias, pantimedias, y para los hombres tener un pantalón de mezclilla era algo realmente, pues... un tesoro. Sí, era un tesoro. Entonces, por eso es por lo que lo sufrió tanto Silvio Rodríguez y le compuso esa canción. Sí, uno sí, como dicen, hace lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Así es, así es. Y he seguido con después de este encuentro con la música de protesta, con la canción de protesta, al escuchar algunas canciones venezolanas, al escuchar algunas canciones chilenas, argentinas, me acerqué un poco más a otras latitudes y empecé también a escuchar música francesa y hace un rato no le hablé de los italianos. En la época de Tom Jones y de Gilbert Humperdinck, también Nicola Di Bari, Domenico Modugno, y había una mujer, Rita Pavón, que era rock and rollera en ese. Me acuerdo. Y que tenía una canción que después la hicieron un cover los Rockin' Devils, y que era la de las botas que yo uso, ¿no? Y posteriormente a eso ya me acerco nuevamente a la música italiana y descubro
a un extraordinario que también además cuando él inicia su carrera sus canciones tienen contenido social y por ejemplo es el autor de la canción Caruso, ¿no? Y que es una canción que en el momento en que la sacan en ese momento, yo no sé ahora, pero en ese momento que sacan la canción Caruso, se van se graba en un mes en más de 100 idiomas. O sea, es una canción extraordinaria. ¿Usted Caruso. la ha escuchado, la de Sí. Caruso? Yo escuché la versión con Massimo Ranieri. Ajá. Que curiosamente mañana es su cumpleaños. Ajá. Bueno, ya ve que era el ídolo de mamá, por eso me acuerdo muy bien. También Lucho Dallas él es el autor. Lucho pero Dallas la grabó Massimo Ranieri, también la grabó Miguel Mathieu y curiosamente en español. Pero la grabaron muchísimos más y en diferentes idiomas. Empecé a escuchar yo la música de Lucho Dalla, que la de Caruso la compuso muchísimo después, y me gustó muchísimo. El italiano siempre me ha gustado, igual que el portugués. A mí me gusta mucho escuchar los fados, por ejemplo, portugueses a mí me parecen extraordinarias la forma como se interpretan como los verdaderos intérpretes de ese folclore portugués, porque podríamos decir es un folclore y también los fados tienen contenido social. Sí, una de las grandes fadistas fue Amalia Rodríguez. Que curiosamente ella cuando vino a México grabó canciones de Cuco Sánchez y ella dijo que Fallaste Corazón era un fado para ella y la grabó. Pero sí la grabó con su guitarra portuguesa y la cantó bien en español, ¿verdad? Maldito corazón. Hasta anda el video por ahí en YouTube. Yo no sabía que le gustaban los fados. Sí. Le voy a decir a nuestro amigo Rodrigo Costa Félix, que es un portugués que me mande un disco para usted. Muy bien, muy bien recibido será. Y bueno, eso es, yo tengo esta diversidad de música que empezó a gustarme porque yo ya vivía en la Ciudad de México y en algún momento escuché Radio Educación. En Radio Educación, que es la estación, acaba de cumplir el año pasado 100 años de su arranque, y se crea Radio Educación en la época del secretario de Educación José Vasconcelos, un intelectual extraordinario en nuestro país. Y bueno, esta canción esta estación de Radio Educación, además de tener programas de contenido fantásticos, también en el momento en el que está transmitiendo música, nos puede llevar a escuchar música de Alemania, por ejemplo, a Ute Lemper. Yo la conozco a través de Radio Educación. Y nos puede llevar a escuchar música hindú o china, de continente, o taiwanesa, o en fin. Radio Educación es, en cuanto a la música que difunde, es universal, no de todo el mundo. Y hay algo muy importante, no fue tan comercial o no es tan comercial en el momento en el que lo está uno escuchando en esta estación. Y yo por eso, la verdad es que llego a escuchar otro tipo de música. Uno había escuchado a lo mejor algo de bossa nova, pero escuchar a todos esos grandes de Brasil con bossa nova, pues es la verdad fantástico. Bastante, sí. Así es. Y luego, bueno, después, no sé si me suena de Botalín Galerías. Botalín Galerías. ¿Pasó más tiempo? Sí, me estoy adelantando. Bueno, entonces comentemos antes de Botalín. Para llevar bien el hilo, ¿no? Sí. En comedia. Sí, claro. Claro.
yo le comento, voy a la Ciudad de México, estudio psicología, me quedo trabajando allá, y tengo contacto con artistas visuales, una gran amiga. Ella era arquitecta ya egresada y estaba estudiando cuando yo la conozco la carrera de pintura en la escuela La Esmeralda, que pertenece a la UNAM, y con ella me acerco mucho a las artes visuales, afortunadamente, y tengo la oportunidad de organizarle algunas exposiciones a mi amiga pintora. Y bueno, ella ya me nombró en algún momento su su vendedora oficial, ¿verdad? Su marchand, que se llama, ¿no? Porque en una exposición le vendí toda la exposición, una exposición que yo le organicé en un restaurante, que eso cabe la pena mencionarlo. Fue la primera exposición que se organizó en un restaurante en la Ciudad de México. Ahorita ya usted va a todos los restaurantes y todos tienen obra, y en algunos la venden o en algunos no, pero la gran mayoría de los restaurantes que prestan sus paredes es para también obtener un beneficio con esto, ¿no? Y se vende la obra. Y la verdad es que la primera exposición se organizó en un restaurancito chiquitito que existía en la Colonia Condesa. Estamos hablando de hace muchos años, no lo que es ahora la Colonia Condesa. En aquel entonces era más importante la zona rosa que la Colonia Condesa, ¿no? Y se llamaba Obra Sileriño, y ahí organicé la exposición de mi amiga Márgara, y otra exposición en Radio Educación, y así estuve apoyando a mi amiga que era artista, y ahí es en donde tengo un grupo de amigos que sentíamos que era muy importante poner un espacio en donde nos cerraron un restaurante, precisamente un bar en donde todos asistíamos, y era mucha diversidad. Había yugoslavos, había franceses, ingleses, venezolanos, colombianos, eran muchos extranjeros los que asistían a ese restaurante, y de repente Márgara, todos nosotros nos quedamos sin un lugar a donde ir. Era un grupo grande, y 4 personas, que fue mi amiga Alicia Pellegrí, española, de origen español, que actualmente vive allá en España, mi amiga Leonora Navarrete, que falleció hace 2 años, desgraciadamente, y Lorenzo Valle. Fuimos los que fundamos un lugar en la Ciudad de México que se llama Mamarrumba. Ahí en Mamarrumba, pero tenía 10 mesas. Ustedes van ahorita a lo que es Mamarrumba actualmente, y yo creo que debe de tener en la planta baja, yo creo que debe tener mínimo 50 mesas, y en el mezanine o en la planta alta debe tener otras 40 mesas. O sea, no era lo que es ahora. En ese entonces Mamarrumba era 10 mesas. Y ahí empezamos a hacer cosas y a que se interpretara la música que nos gustaba mucho la salsa y el son cubano. Entonces ahí fue, yo vendí mi parte porque tenía la oportunidad de ir a Oriente. Teníamos un año, un poquito menos de un año de haber invertido para hacer este espacio, para lograr este espacio de 10 mesas, y bueno, vendí mi parte y ya nunca más estuve en este proyecto, pero que yo celebro mucho que haya sido muy exitoso y que siga con éxito actualmente, como lo es Mamarrumba en la Ciudad de México. Y yo me voy a Oriente por estudios propios de la carrera y que yo ejercía en ese momento, que era psicología industrial, y ahí es en donde regreso de este viaje de Oriente, y pues sigo en
en esta, visitando a mis amigos en este espacio, y ahí conozco a mi esposo, Botalín, a quien no le gustaba la Ciudad de México, y decidimos regresarnos decidir, porque él me convenció de que no debíamos de vivir en la Ciudad de México, sino que viviéramos en provincia. A él pensaba que la Ciudad de México, y no solamente lo pensaba, era bastante cierto, ¿no?, que la Ciudad de México, él era de origen cubano, era cubano, nacido allá, y decía que toda la Ciudad de México era toda Cuba en cuanto a habitantes, ¿no? Y tenía razón. Y no le gustaba la Ciudad de México. Entonces bueno, yo era de acá, visitábamos muchísimo a mis padres, vamos cada 8 días, veníamos los fines de semana, y un día me dijo, ¿por qué no nos venimos a vivir a Pachuca? Y empezamos a buscar casa y llegamos a Pachuca, y ahí es en donde llegamos y pues vemos la escena cultural en la ciudad en la que decidimos que vamos a vivir, donde van a ser nuestro hijo, y pues la escena cultural pues estaba baja, ¿no? O sea, no acostumbrados a esa oferta cultural que da la Ciudad de México, en donde al día uno tiene la posibilidad de ir a 5 o 6 exposiciones, si quiere, puede uno escoger, a 2 o 3 presentaciones editoriales, a 3 o 4 conciertos. O sea, uno puede escoger todos los días qué puede uno hacer para disfrutar del tiempo libre de una manera que no sea tan lúdica, ¿no? Bueno, que al mismo tiempo que es lúdica sea productiva para el espíritu del ser humano. Así es. Entonces, pues lo que hicimos en aquel entonces fue pues organizar exposiciones, doctor. Y entonces trajimos una exposición de un extraordinario pintor nacido en Guanajuato, que es Octavio Ocampo. Él es un artista visual que su obra se le llama polimórfica, en donde uno de lejos puede uno estar viendo, hablando de José Alfredo Jiménez hace un rato, uno ve de lejos y eso José Alfredo Jiménez, y cuando uno se acerca, pues resulta que es las mujeres, todas las mujeres que anduvieron ahí en el sombrero y en la cara está formada por otras figuras, en fin, trajimos esa exposición de Octavio Ocampo, y después de la exposición de Octavio Ocampo también trajimos otra exposición de Pedro Friedeberg. Primero la exposición de Octavio Ocampo la llevamos a el Archivo General del Estado, ahí fue donde se expuso, y la exposición de Pedro Friedeberg también. También trajimos otra exposición de una pintora, bueno, ella, Paz Cohen se llama, ella hace más bien como instalaciones, y también la trajimos ahí al Archivo General del Estado, que tenía una galería, pues era la única galería como tal montada en el estado de Hidalgo, como tal galería, con luces especiales, con paredes para de verdad colgar y no improvisadas para colgar obra, ¿no? Y en la universidad tocamos la puerta para traer algunas exposiciones, y una exposición que trajimos a la universidad sin estar trabajando en la universidad, sino por fuera, y gracias a que el coordinador de extensión de la cultura y los servicios, que en aquel entonces así se llamaba esa coordinación, era Evaristo Lubián, el licenciado Evaristo Lubián, y él, en cuanto me escuchó lo que yo le estaba planteando, dijo: adelante, Corina. Y fue una exposición de 100 artistas visuales. ¿De toda la República? ¿O de toda la República? También había uno que otro extranjero, que se había montado en una estación del metro en México, y que todos estos artistas estaban inspirados en Frida Kahlo. Entonces
todos, todo era inspirado en la obra de Frida Kahlo. Era propiamente también bastantes retratos de Frida Kahlo, o algunas reinterpretaciones de lo que ella hizo, por ejemplo, las dos Fridas, había varias interpretaciones de estos artistas, y pues así es como empezamos a hacer algunas cosas, y después de un año y medio, una cosa así, de que veíamos que no había más, estaba en aquel entonces un café que se llama Reencuentro, que se llamaba Reencuentro, y ahí en Reencuentro pues se presentaban algunos artistas locales, y se tomaba cafecito, un pastel exquisito que preparado por las alemanas que lo administraban, que era el pastel Selva Negra. Sí, no lo he probado, pero en la Plaza Juárez. Ajá. Y bueno, pues de ahí es en donde surge la idea de que, ¿y por qué no ponemos un espacio nosotros? No hay, es lo que no hay en Pachuca. Y pues sí, el 25 de abril de hace 30 años inauguramos Botalín Galería, que se encontraba en el Boulevard Valle San Javier, en un primer piso, y pues no tuvimos éxito, doctor, con La Pena. Los días viernes siempre tuvimos música, y los días viernes siempre había público, pero de lunes a jueves nada. Entonces la verdad es que pues lo cambiamos en algún momento de lugar. Nos cambiamos de ahí del Boulevard de Valle San Javier. Hubo la posibilidad, lanzó el DIF estatal, la posibilidad de rentar lo que en aquel entonces había sido Reencuentro, ahí en la Plaza Juárez. Hubo una licitación pública para el arrendamiento. Yo concursaron algunas otras personas, entre ellas Cintia Morlet, la oveja negra que se le llama, de blues, ¿verdad? De blues, cantante de blues, sí. Y entonces cuando cuando concursamos, pues la licitación la ganamos nosotros, la gané yo, y bueno, pues nos dio mucho gusto, y después de 3 años de estar en San Javier nos fuimos a Plaza Juárez. Ahí en Plaza Juárez, también en San Javier tuvimos jazzistas de primera. De verdad, yo no tengo cómo darle gracias a la vida, creo en Dios y desde luego que a Dios, por toda la oportunidad que nos dieron de tantos artistas estar colgados en las paredes de Botalín Galería, y tantos artistas presentarse en los viernes, que era el día que teníamos música. Ahí en San Javier se presentó, bueno, en Botalín Galería hay una lista enorme de artistas, pero sí quiero hablar de alguien que es muy querido aquí en Pachuca, y que es Edgar Oceransky. Edgar Oceransky, la primera vez que vino aquí a Pachuca, se presentó en Botalín Galería, y de ahí se siguió presentando en Botalín Galería muchas veces. Cuando nos cambiamos a Plaza Juárez, como veíamos que tenía esa respuesta el público, en un 14 de febrero, el 14 de febrero iba a ser viernes, entonces pues yo le propuse a Edgar que se presentara el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y los 4 días lo tuvimos lleno. El 14 mucho más, que era el viernes. Se vendieron, pero bueno, los que no alcanzaron el viernes pues se fueron al jueves y al martes y al miércoles, ¿no? Y la verdad es que Edgar Oceransky siempre le desearé lo mejor, porque es un hombre muy trabajador, es un hombre que decidió apostarle a la música. Él estaba estudiando psicología cuando vino por primera vez a Botalín Galería, dejó la psicología, ya se había ganado 2 premios en música para comerciales, o sea, música de esta que les llaman
jingles, ¿no? Y él lo concursó y ganó ya había ganado 2, y sus canciones eran de verdad, nos gustaban mucho. Poesía, la verdad. Sí. Bueno, sigue todavía cantando. Sí, sigue todavía, cantando, claro. De mis favoritas me quiero volver a perdernos, pero la de Te dejé, qué bonita, sí. Ay, sí. Y así, yo le puedo hablar de muchísima gente que estuvo. Ayer exactamente, unos amigos estaban en casa y tengo un álbum de lo que fue Botalín Galería, y de repente abren y dicen, Salvador Dalí. ¿Cómo que Salvador Dalí? Pues sí, Salvador Dalí no estuvo, porque o sea, no, desde luego no, ni Picasso tampoco, ni Guayasamín, pero estuvieron colgados en nuestras paredes. O sea, obra de ellos se vendió aquí en Pachuca por Botalín Galería. Entonces, yo tengo la satisfacción de que Botalín Galería fue la primera galería privada en el estado de Hidalgo. Y no tuvimos mucha suerte, no eran los momentos, o teníamos que picar mucha piedra. Picamos piedra para la Peña de la Castañeda, por ejemplo, picamos piedra para otros lugares, pero la verdad es que sí fue un gran reto. Botalín Galería estuvo 5 años abriéndose al público y recibiendo propuestas de música, y también propuestas en cuanto a la obra que estaba colgada en las paredes. ¿No sería que estaba también un poco adelantado a la época? No lo sé, no lo sé. Porque luego dicen, cuando no funciona algo que es bueno es porque a lo mejor no es el tiempo. Yo seguramente no era el tiempo, porque, bueno, pero ahorita usted voltee y diga, ¿dónde hay una galería? O sea, bueno, está, ¿cómo se llama esta? ¿Qué esa cosa se llama? Que está aquí en la carretera para México, al sur de nuestra ciudad. Galerías, no me acuerdo cómo se llama. Y sí hay obras de arte, pero obras de arte que son reproducciones o pósters que están montados en unos extraordinarios marcos y que le cuestan a unos 5,000 pesos, pero que es un póster, es un papel, no tiene ninguna validez. O sea, para tu gusto, si te gusta, qué bueno que lo compres, qué bueno que lo luzcas en tu casa y que lo pongas en un muy bonito lugar, pero no es original, me explico. No sé, no sé si era adelanto a la época, y seguramente sí, porque actualmente no existe en todo el estado de Hidalgo una galería de arte. Sí, desafortunadamente es así. Bueno, antes de continuar, como le decimos que esto es Música Sin Fronteras, siempre recomendamos un disco. Sí. Voy a recomendar este disco que es de Marianne Kennedy. Ella es una cantante escocesa y es de canciones de su país. Se llama Canciones de Amor de mi tierra. No le voy a decir los títulos porque no sé hablar gaélico escocés, porque todas vienen en gaélico, pero hice la traducción de una nota que dice aquí. Atrás dice, puedes sacar a la chica de Glasgow. Glasgow es la capital de Escocia, obviamente, pero nunca podrás sacar a Glasgow de la chica. Y en el espíritu de la eterna necesidad de cantar sobre su hogar, esta es mi canción de amor gaélica para mi ciudad, en todas sus formas. Las voces de los recién llegados en busca de una nueva vida y de aquellos ya nacidos y criados ahí con el gaélico como nuestra primera lengua. Es un disco que vale la pena, acompañado de gaitas, fiddle, y para que escuchen el gaélico escocés, que mucha gente, incluido mí en mis inicios, yo no sabía que existía el idioma gaélico escocés, ¿no? Nos quedamos con la idea de que en Escocia es el inglés. Pues sí, pero el idioma nativo es gaélico escocés. El gaélico. Y lo pueden encontrar en Arc Music, este disco, vale mucho la pena si lo quieren escuchar. Y vamos a regalar un disco de Cuba, no sé si quiere decir una pregunta para que se lo ganen, maestra. ¿De Cuba? De lo que usted guste y que llamen y se lleven este disco. Ay, bueno, pues que nos digan 2 fundadores de la nueva trova cubana. Y se ganan este disco. Y sí vamos a regalar al que llamen, son 2 revistas que nos dieron sobre ópera la librería Librero Andanzas. Aquí no vamos a hacer preguntas, que se las lleven gratis.
Y continuamos con usted, maestra. Pues yo quería ver la posibilidad, doctor, ahorita que ya está en los regalitos, de poder regalar a su público, a quienes están escuchándonos, un ejemplar. Este es un libro que editó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un libro de poesía. Y este libro lo conforman 18 poemas de mujeres, que estas mujeres están inspiradas en la vida de Leona Vicario para escribir su poesía. Es un homenaje poético a Leona Vicario, una mujer que pues ha sido olvidada por nuestra historia y que debiera de ser recordada, y es por eso por lo que la Autónoma del Estado de Hidalgo hace esta publicación. Y las poetas pues son poetas de verdad, de primera. Estamos hablando de Carmen Nosal, de Dulce Chiain, estamos hablando de Patricia Medina, de Roxana Sprig, de Natalia Gómez, de Leticia Luna, quien fuera Leticia Luna fue coordinadora nacional de literatura en nuestro país, y Cari Cerda, que es la que compiló este libro. En fin, pues yo los dejo aquí para quien quiera y le guste la poesía y quiera Sí, vale la pena. Usted me hizo favor de regalar un ejemplar muy bueno, pero cuentes también de la portada. Ah, sí, la portada la diseñó. Bueno, eso es un retrato, y este retrato lo realiza Salvador Botalín, y adentro también está ya en grande. Nada más se le pusieron sus ojos en la parte de enfrente, pero ya en la portada es nada más los ojos, porque tienen muchísima expresión, y ya adentro aquí está la interpretación de este artista visual hidalguense que es Salvador Botalín. Maestra, incluso usted me hizo favor de regalarme el cuadro. Ajá, que sí. Lo tengo colgado en mi consultorio. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, y luego de Botalín, ¿qué siguió? Pues me llamaron cuando cerramos Botalín Galería porque era evidente que no podíamos continuar con ese elefante blanco, ¿no? Entonces cerramos Botalín Galería y pues me llamó el licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, en ese entonces rector de nuestra universidad, y me invitó a trabajar en la universidad manejando las exposiciones de nuestra universidad. Únicamente, y bueno, pues me integré a la universidad hace 22 años y estuve manejando exposiciones. Después de ahí, pues ya me hicieron el rector en turno, tuvo a bien pues darme dirigir lo que es toda la cultura, la Dirección de Promoción Cultural, y la verdad es que muy contenta y muy feliz estuve ahí. De ahí he estado también en radio como subdirectora de Radio UH Pachuca, cuando nada más estaba Radio UH Pachuca, porque ahorita ya son 6 estaciones las que tiene la Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también pues ya el doctor Humberto Veras Godoy, rector en ese momento, tuvo a bien llamarme para que yo pudiera crear, encabezar los trabajos del programa de fomento a la lectura de la Autónoma del Estado de Hidalgo, y de esto ya tiene algunos ayeres, 12 años, y sigo ahí. Bueno, en algún momento me retiro, me voy a una función pública, compito para estar en esa posición como candidata. El partido
me hace ya su candidata, estoy como candidata y llego a ser diputada local por el distrito 12 de aquí en Pachuca. Y cuando llego a la Cámara de Diputados, pues desde luego que además de que quise estar en la comisión de equidad de género, también quise estar en la comisión de medio ambiente, en la comisión de adultos mayores, también en la de Hacienda. Me interesaba muchísimo saber cómo se manejaban los dineros y pues fui presidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados del Estado de Hidalgo. Y ahí estuvimos haciendo muchas cosas, pero algo que a mí me llena de mucho orgullo es que durante mi gestión como diputada local logré que la cultura, que ya estaba considerada a nivel mundial como un derecho humano, y que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también ya estaba considerada como un derecho humano, en la Constitución del Estado de Hidalgo todavía no, y yo puedo lograr que se considere y se adhiera a los otros derechos humanos que ya estaban en nuestra Constitución del Estado de Hidalgo. Y también se cambia, se hace una reforma a la ley de cultura en el Estado, que en ese momento la ley de cultura en el Estado pues propiamente era como una especie, era un manual de cómo debería de operar la Secretaría de Cultura, pero no era una ley para la cultura en el Estado de Hidalgo. Entonces se le hicieron reformas muy, muy, muy importantes, que por cierto, de estas reformas no existe todavía, porque no les interesa seguramente el reglamento a esa nueva ley que fue votada por unanimidad de votos en el Pleno en el 2020, y que es la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Hidalgo. Y esta ley pues contempla inclusive contempla un apartado, hay un capítulo en donde se habla de que los ciudadanos tendrían que estar vigilando la función de la Secretaría de Cultura. Eso es lo más importante, y hasta la fecha no hay reglamento, por lo tanto no hay cómo se hagan lo que está plasmado en la Ley de Cultura para el Estado de Hidalgo. Bien, y ahora vamos con lo de su programa, para que hacer el comercial, para que la sintonicen. Pues sí, cuando me invita el licenciado Camacho a trabajar manejando las exposiciones en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se acababa de crear Radio UH Pachuca, y yo la escuchaba, me gustaba escucharla, para saber qué estaban haciendo los universitarios. Entonces ya cuando me invitan a trabajar, el rector me invita a trabajar en la universidad, pues yo con mucho gusto vengo a manejar exposiciones y escucho Radio UH Pachuca. El director en aquel entonces era Rubí, el licenciado Rubí, y en algún momento voy y le toco la puerta y le digo que por qué cortaron la novena de Schubert, por qué la plancharon, se llama así en radio, que cuando está sonando la música de repente aparece el nombre de la estación con una vocecita por ahí en medio de la magnificencia de una novena de Schubert. Entonces yo le hablo por teléfono al licenciado Rubí y le digo, oiga, él ni me conocía ni yo tampoco, entonces le digo, me parece atroz que hagan esto en la música, que estén planchando la música de esta manera. Entonces después ya conversamos un poco y de repente le vuelvo a hablar y le digo, oiga, ¿por qué no tienen una revista cultural radiofónica? Venga a platicar conmigo. Pues ya fui a platicar con él y de repente me dice, ¿y por qué usted no me propone una revista cultural radiofónica? Dije, caray. Y bueno, pues hace 22 años
que precisamente el 24 de marzo se cumplieron 22 años al aire de una revista cultural radiofónica que se produce en Radio UAEH Pachuca y se retransmite en Radio UAH Huejutla y en Radio UAH San Bartolo Tutotepec. Y es una revista cultural que radiofónica que se ha convertido en el programa más antiguo de la radio pública en el estado de Hidalgo. Y eso pues es fortuito, no es porque nosotros quisiéramos. Este programa no se ha dejado de transmitir nunca. Ha cambiado de horario y de día, pero no se ha dejado de transmitir. La constancia es importante que se ha tenido en este programa hace 22 años. Ahora se transmite los jueves a las 8 de la noche por 99.7 Radio UAH Pachuca y también por internet. Ustedes ahí en la página de la universidad pueden encontrar el link para llegar a radio los jueves si es que viven en otro país y tengo radioescuchas en otros países, afortunadamente. Eso es lo importante, ¿no? El intercambio. Así es. Y bueno, pues sí, efectivamente tenemos 22 años al aire y nos hemos convertido en el programa de radio pública más antiguo en el estado de Hidalgo. Y que podemos ver escritores, actores, cantantes, de todo. Ayer que estuvo alguien que acaba de estar también con usted, Nancy Jiménez. Nancy, un amor. Ajá, lindísima Nancy Jiménez. Y pues la próxima semana vamos a tener a una escritora con una novela que es Lecciones de gramática para una nota suicida. Y la Yali Hernández. No hay que perdérselo entonces los jueves. Los jueves a las 8 de la noche, 99.7 FM. Bien. Pues yo le quería agradecer que haya aceptado la invitación y le tengo un pequeño detalle, espero que le guste, maestra. Ya sabe que la quiero mucho, a ver si le atiene. Aquí está. Ay. A ver. ¡Ay! Si lo quiere abrir aquí, adelante, si no. Sí, ¿cómo no lo voy a abrir? Miren, qué bonito. Déjenme decirles que yo colecciono manzanas y el doctor lo sabe y sabe que iba a ser una manzana preciosa. Mordida. Sí, además la mordida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Sí, me gustó muchísimo. Gracias. Bueno, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. A ver, sí, ya. Pero tenemos un minuto para despedirnos. Muchísimas gracias que haya aceptado, ya sabe que la quiero mucho y sintonicen el programa. Los jueves, volvemos a repetir, jueves en 99.7 FM, Desearte. Y va a estar bueno con la escritora la próxima semana. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.